Hablemos de la ansiedad, un tema que cada vez se trata más en diferentes espacios, un tema al que además se le han borrado diferentes prejuicios y que me parece es un tema cada vez más relevante en la discusión pública. También es un tema con el que yo he estado en contacto durante varios años, porque sí, yo también he sufrido de ansiedad. Por decirle de alguna manera, pues tengo experiencia en el tema y me gustaría hablar de ello. Cabe mencionar, y esto es algo obvio, que no cuento con las credenciales técnicas ni profesionales para hablar de la ansiedad desde una perspectiva clínica. Todo lo que hablaremos en este video será la ansiedad desde una perspectiva personal y más bien anecdótica. Muchísimas gracias por ver este nuevo episodio de Esto No Es Un Podcast. Continuamos con el audio en el que hablaremos sobre el tema con mayor profundidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Esto No Es Un Podcast. Tal y como lo mencionaba en la introducción de este proyecto audiovisual, el día de hoy vamos a hablar de un tema para mí muy trascendental, muy importante y que también he enfrentado o he conocido toda mi vida, que es la ansiedad. Y bueno, es un tema muy complejo, ¿no? También. En primera instancia, debo decir que a este punto de la historia y en este punto de la sociedad humana, prácticamente todos y todas sufrimos de ansiedad. Es difícil que hoy por hoy alguien no sufra de ansiedad, ¿no? Ante la crisis económica que vivimos, ante la inminente escasez de vivienda, ante la presión capitalista por producir y por generar ganancias, es muy común que todos y todas suframos de ansiedad. Es algo, insisto, casi cotidiano. Es muy raro que uno hable con una persona y no le diga que sufre de estrés o de ansiedad. Prácticamente es algo ya absoluto y generalizado. Eso en primera instancia. En segunda instancia, ¿qué es para mí la ansiedad más allá de una perspectiva clínica? Porque creo que es obvio que yo no soy psicólogo, ni psiquiatra, ni siquiera médico. Entonces, por supuesto, no tengo las credenciales técnicas para hablar del tema de la ansiedad desde una perspectiva clínica, ¿no? Por eso voy a hablar de la ansiedad desde una perspectiva más bien emocional, más bien vivencial. Y a ver, la Secretaría de Gobierno de México en el año 2015 definió la ansiedad como un estado emocional en el que se presentan cambios somáticos cuando una persona expresa tener un síntoma que en realidad no tiene y psíquicos. Y también dice, la ansiedad se considera patológica cuando se presenta de manera excesiva y su duración es prolongada, lo que genera disfuncionalidad en la persona que lo padece. Ok, esa es una perspectiva clínica que ofrece la Secretaría de Gobierno de México, ¿no? Pero, insisto, más allá de una perspectiva clínica a la cual yo no me voy a meter porque no tengo los conocimientos ni las credenciales necesarias, voy a hablar de la ansiedad desde una perspectiva emocional, vivencial y casi anecdótica. Creo que la ansiedad es este estrés constante, esta percepción constante y este pensamiento constante de que algo nos va a suceder, aunque no existe evidencia de que esto va a suceder, ¿no? Hay una imagen muy común que recuerdo que con mi psicólogo la llegué a estudiar y con muchos otros psicólogos que he visto en diferentes plataformas se han presentado, que es esta imagen de que la ansiedad es como tener miedo, como si estuviéramos en una jungla y tenemos miedo o tener miedo de un tigre, pero que nunca vemos al tigre. Es decir, yo voy caminando por la jungla y tengo miedo de que un tigre me vaya a atacar cuando no he escuchado a un tigre, cuando no huele a tigre, es decir, no hay ninguna evidencia real, física, material de que existe un tigre acechándonos. Y eso es un poco la ansiedad, esta percepción de que hay un tigre en todo momento, ¿no? Y obviamente al tigre le podemos poner la etiqueta o el rostro que queramos, desde el miedo a que suceda algo catastrófico, desde el miedo a sentir dolor, desde el miedo a que nuestra carrera se vaya al caño. Es decir, hay múltiples miedos y múltiples rostros que podemos poner a este tigre, que es este miedo que nos acecha cuando no hay evidencia física y material de que vaya a suceder. Para mí eso es la ansiedad, es esa angustia, es ese miedo constante. En el punto número 3, me gustaría platicarles cómo he tratado yo mi ansiedad, porque se los comentaba en el intro y lo comento también en esta sección. Siempre he sufrido de ansiedad, o por lo menos desde que era niño y tengo recuerdos ya más concretos, siempre he sufrido de ansiedad, siempre he padecido ansiedad.
Y obviamente esto lo he tratado con diferentes psicólogos y psicólogas. Ya en mi edad más adulta fue con un psicólogo en particular, un psicólogo que a mí me ayudó muchísimo y que me parece un psicólogo excelente, que además me ayudó a tratar mi fobia a volar, porque yo tengo miedo fobia a los aviones. Entonces él me ayudó a manejar esa fobia y me parece un psicólogo excelente. Él me dio diferentes herramientas para que yo manejara mi ansiedad. Lo primero, comprenderla. Él me enseñó esto de que, este miedo que no tiene una evidencia física o material de que se vaya a concretar, pues no existe, no es un miedo que tenga base en la realidad, y me hizo comprender eso en primera instancia, y posteriormente me dio ejercicios como para manejar y tratar la ansiedad de mejor manera, ¿no? Lo cual, insisto, a mí me pareció excelente, es algo que me ha parecido muy útil. Me dio diversos ejercicios, desde cuestión de racionalizar la ansiedad, desde cuestión de ejercicios físicos de meditación, es decir, múltiples ejercicios más bien cercanos a lo conductual que me ayudaran bastante a tratar el tema de la ansiedad. Por supuesto, también trató la ansiedad desde una perspectiva más esencial, desde la raíz de dónde venía mi ansiedad, que prácticamente pues viene de esta falsa necesidad o esta absurda necesidad de tener control sobre las cosas. Y básicamente también, aunque trató, insisto, esto desde una perspectiva de raíz, de entender de dónde venía mi ansiedad, pues también me dio diferentes ejercicios muy prácticos y muy concretos para yo poder manejar la ansiedad. Porque él siempre lo menciona. A ver, si tú quieres eliminar o de cierto modo mitigar de manera más general la ansiedad, pues te puede tardar años, ¿no? Si atacamos la raíz. En cambio, los ejercicios y cambios en la conducta pues son cuestiones muy rápidas que te pueden ayudar en cuestión de semanas a bajar bastante la ansiedad. Un psicólogo excelente que me ayudó a mi gusto bastante y que fue una experiencia muy muy interesante. Aunque, y en el punto número 4 de este podcast o de este programa, me gustaría tratar la perspectiva de que nunca dejamos de sufrir ansiedad del todo. Yo, aunque he hecho estos ejercicios, y estos ejercicios fueron muy, muy útiles, y aunque también tomar la terapia y estar en contacto con este psicólogo fue sumamente útil y sumamente importante para mí, no niego que aún sufro de ansiedad. La ansiedad es algo constante y que nunca se va del todo. Yo tengo varios textos en mis libros de poesía en torno a la ansiedad. El primero de ellos se llama Pinche Ansiedad y el segundo de ellos se llama Este extraño sentimiento, y que está basado en una canción de Bob Burnham titulada This Funny Feeling, si no me equivoco se llama así, donde precisamente Bob Burnham habla de cómo este sentimiento extraño que es la ansiedad nunca ha dejado de acompañarlo a todos lados en los que él está, a todos lados a los que él va, en todo momento en que él está consciente de sus sentimientos. La ansiedad ha estado ahí como un extraño o un curioso sentimiento, ¿no? Y creo que eso nos sucede a todos los que sufrimos de ansiedad, y sobre todo de manera más crónica y más constante, que nunca es algo que se vaya del todo. Y creo que eso es algo un poco frustrante, ¿no? Si nos damos cuenta, es un poco frustrante, porque, a ver, es ser consciente de que este sentimiento, tal y como decía Bob Burnham, nunca se irá. O sea, ese sentimiento siempre va a estar ahí. Y uno podrá tomar terapias y uno podrá hacer ejercicios, pero ese sentimiento siempre está ahí. Y eso es algo sumamente preocupante y es sumamente frustrante, porque yo lo pienso en mi caso y digo, a ver, podré escribir 20,000 textos sobre ello y racionalizarlo y tratarlo y hacer un podcast incluso de ello, y nunca dejaré de sufrir ansiedad. Nunca dejaré de sufrirla y de padecerla. Y cuando esta ansiedad llevada al punto más intenso, llega incluso a convertirse en como ataques de pánico, o esta sensación de que la ansiedad es tanta que lo asfixia a uno, uno se siente ridículo y no sé, preocupa demasiado que ese sentimiento nunca se vaya. Y a ver, es un poco triste pensar en el futuro y pensar que en 20, 30 años seguiremos sufriendo de ansiedad y que ese sentimiento nunca se irá y que siempre estará escondido, o tal vez lo podemos manejar de mejor manera, pero ahí estará el sentimiento de ansiedad y siempre estará ahí y nunca se irá. Y eso es sumamente preocupante y es sumamente triste.
Y es difícil contemplarlo así y no sentir una profunda tristeza, el saber que siempre habrá el sentimiento de ansiedad conquistándonos por dentro y simplemente destruyéndonos poco a poco de manera constante, que no importan las terapias y los ejercicios, la ansiedad siempre estará ahí. Ups. ¿Qué fue eso? Este segmento estaba grabado por si en algún momento el audio se ponía demasiado turbio o demasiado intenso, puedes llegar e interrumpir y dar un momento de calma para todos los que están escuchando este proyecto que es Esto No Es Un Podcast. Pues realmente no tengo mucho más que decir. Demos un momento de calma para que el Fausto del audio se recupere. Creo que ya es momento, regresamos con el audio. Perdón por eso. Pero es bastante interesante en la ansiedad. Es un sentimiento que además ya está mucho más generalizado y sobre todo también más comprendido, ¿no? Porque a lo mejor hace 8 o 10 años, cuando yo tenía estas emociones tan intensas y tan profundas, pues no les podía colocar un nombre exacto, ¿no? No sabía cómo se llamaban, no sabía qué eran. Y creo que con el paso del tiempo se ha dado una mejor difusión y una difusión más clara sobre lo que es la ansiedad, cuáles son los síntomas, sus causas y, como lo mencionaba anteriormente, cómo evitarlas, cómo no quedarnos en ese sufrimiento y estancarnos en ese sufrimiento y realmente poder escapar de ello. Creo que eso es un poco lo que yo he vivido o experimentado acerca de la ansiedad. Es un tema que, como se los mencionaba también anteriormente, yo tengo presente en varios textos, en varios poemas, y eso creo que me ha ayudado bastante a racionalizar y escribir sobre ello, porque precisamente nos ayuda a trabajar estos sentimientos de mejor manera, ¿no? De una manera más saludable. Ya lejos de todo este performance de la ansiedad y la desesperación y la angustia, debo de decirlo, he trabajado bastante mi ansiedad. Si yo pienso hace 5 o como lo mencionaba 8 o 10 años, pues he trabajado bastante este sentimiento y he podido manejar esta emoción como de una manera mucho más saludable e incluso práctica, usarla a veces hasta a mi favor de algún modo. Y la verdad es que estoy muy consciente de ello y estoy también alegre con ello, que cada vez lo voy manejando mejor. Aún tengo muchísimo que trabajar en ello, porque eso sí, aunque cabe mencionar lo anterior, era un poco cierta actuación y performance, es verdad, la ansiedad nunca se va y nunca nos deja del todo. Entonces, si bien aún debemos trabajar en ello y aún debemos racionalizarla y cada vez evitarla más, pues lo cierto es que sí hemos trabajado, y aunque esté presente, pues no debe de afectarnos a una dimensión tan importante como lo pudo haber hecho en el pasado. Yo les recomiendo, eso sí, en la medida de sus posibilidades, porque tampoco soy inconsciente con la situación económica del mundo. Yo sí les recomiendo, en la medida de sus posibilidades, visitar a un psicólogo, acudir con un psicólogo, una psicóloga, para que haga el análisis, para que haga los diagnósticos correspondientes y, por supuesto, para que les dé acompañamiento, que eso es lo más importante, que tengan el acompañamiento de alguien. Porque también algo bien triste de la ansiedad y sumamente, sumamente perturbador o simplemente indignante también de la ansiedad, es el hecho de que a veces nos hace creer que estamos solos y que esa ansiedad solo la podemos trabajar solos. Y ese creo que es un error y una percepción muy triste para una enorme mayoría de gente. Yo lo llegué a creer, creí que nunca iba a poder trabajar esa ansiedad, y bueno, tras años de tratamiento y meses de herramientas y de cambios en la conducta, he logrado avanzar bastante. De hecho, pues prácticamente años de esta terapia y de estos ejercicios. Entonces sí les recomiendo que visiten a un psicólogo o una psicóloga para que obtengan el diagnóstico correspondiente y, como les menciono, el acompañamiento. Porque es bien triste pensar que estamos sufriendo ansiedad y que además la sufrimos solos. Eso es muy, muy triste.
Y bueno, ya ajeno al tema tan dramático, tan trágico casi de lo que es la ansiedad, pues muchísimas gracias por escuchar este audio y nos vemos en un siguiente video de Esto No Es Un Podcast. Muchísimas gracias, les dejo mis redes sociales.